Bueno, buenas tardes, hola, bienvenidos Andrea, Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos encontramos hoy con Andrea Fuentes, gerente comercial en Medellín de MEPAL, Carvajal Espacios, y con Iván Mejía, coordinador de mercadeo. Muchas gracias por estar acá, gracias por hacer parte de este espacio, por embellecer este set. En la silla que estoy sentado el día de hoy, y todas estas son de la compañía que ellos representan. Carvajal y Mepal, ¿cuánto tiempo lleva ya la compañía en el mercado? Bueno, César, de pronto primero queremos agradecerte por la oportunidad de estar acá. Nos sentimos felices de que nos hayan invitado a compartir un poquito de nuestro conocimiento y de experiencia que tenemos de trabajar tantos años en Carvajal. Y bueno, vamos entonces contándote cuántos años llevamos. César, muchas gracias por la invitación. Te cuento, nosotros hacemos parte de la organización Carvajal, tenemos 67 años de historia, la organización Carvajal tiene 120 años. De 100 años, orgullosamente más de 100 años, una compañía que hace sentir a Colombia orgullosa de ese poderío industrial que tiene ante el mundo, que no es un tema menor, es un tema muy notable en nuestro sector y uno lo ve cuando hace proyectos afuera, que esa capacidad industrial que tiene Colombia es un gran diferencial. Me estabas un poquito contando de esa diferencia de que es Carvajal y que es MEPAL. Entonces, Así es, entonces de la organización Carvajal estamos hablando que son 5 empresas de diferente nicho de mercado. Está educación, está Propal, está digital y estamos nosotros. Nosotros desde hace 67 años nos encargamos en potencializar el crecimiento de las empresas por medio de mobiliario, por medio de crear sus entornos de oficinas. Trabajamos para el sector corporativo, salud y educación y los hemos acompañado en ese proceso de evolución constante a través de todos estos años. Si recuerdas esos paneles divisores de los años 80, nosotros fuimos parte de ese proceso, ¿no? grandes representantes de las divisiones de oficina en Colombia. El mercado definitivamente ha cambiado mucho y ustedes como compañía pues han tenido la oportunidad de ver todos esos cambios en el espacio, porque obviamente el mobiliario tiene que obedecer a la manera de trabajar y las maneras de trabajar han cambiado. Yo soy un apasionado por entender los espacios de trabajo, Andrea lo sabe, y orgullosamente pues hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Qué gran desafío ser un intérprete de las culturas, cómo van cambiando, cómo interpretar esa manera de trabajar y desarrollar productos a la medida. ¿Cómo socializamos? ¿Cómo como seres humanos cambiamos nuestra forma de socializar, de conectar? Antes nos sentíamos cómodos en un cubículo hasta que llegó un momento en el que no. Llegó un momento en el que queríamos compartir más espacio. Claro, llegó la pandemia y nos puso un contraste de realidad en que teníamos que estar alejados de todo el mundo, pero después quisimos estar hiperconectados. Y hay que reaccionar rápidamente a esos cambios. Al punto en el que las oficinas se volvieron abiertas, completamente abiertas. Entonces uno está al lado de finanzas, administración, y también eso plantea unos retos, ¿no? Claro, el producto entonces, Andrea, el producto tiene que obedecer a esas nuevas dinámicas. Me imagino que para ti ha sido un reto inmenso, que tú estás en la parte comercial, cómo traducir, ¿cierto?, el anhelo del cliente, el deseo, la necesidad, pero combinarlo con la funcionalidad, hacer parte de un proyecto general, porque sabemos que los arquitectos, no solamente el cliente, el arquitecto es un público también exigente. ¿Cómo se vive en el día a día esa dinámica de trabajar? Mira que Felipe contaba algo que me parece un momento detonante para nosotros y fue la pandemia. Como que hablamos de la pandemia como si hubiera pasado hace poquito y ya fue hace bastantes años, 5 años. Sí. Y siempre lo cuento además como una anécdota de cómo trabajábamos antes de la pandemia y cómo comenzamos a vivir los espacios de trabajo post pandemia. Y lo cuento también como anécdota. Yo llevo 17 años en el sector de mobiliario vendiendo muebles y en mi casa nunca tuve un espacio cómodo para trabajar porque fue una decisión propia. Nunca quise tener un Pero espacio nunca de fue trabajo. necesario. No. Ahora lo Y te es. voy a contar, Cambia el paradigma. totalmente cambia y nos vimos todos enfrentados a ese momento en donde teníamos que ser productivos, que teníamos que seguir trabajando, pero buscando algo de bienestar. Yo personalmente en el comedor, en una silla Qué redonda. incomodidad, todo lo viví. Y en ese momento me di cuenta que de verdad un espacio pensado con temas de confort acústico,
lumínico, una buena silla ergonómica hace la diferencia en cómo nos sentimos en el espacio que trabajamos. Define el desempeño de las personas en una organización. Totalmente. No solamente es un tema estético, no solamente es un tema de confort, sino que el ser humano, si está cómodo y confortable, pues se va a desempeñar mejor. Es más feliz, es más productivo. ¿Cómo ustedes están ahora conectados con todo ese tema de sostenibilidad, de bienestar? Creo que primero hablemos un poco de bienestar, de toda esa corriente wellness a nivel mundial. ¿Cómo está ahí Mepal conectado con sus Bueno, productos? de pronto te queremos contar un poco de algo que hemos hecho y es pensar un poco más en la palabra bienestar, porque de alguna forma se nos ha vuelto como paisaje a todos los Una que estamos etiqueta en más. este sector, y todos hablamos de que diseñamos espacios de bienestar, hacemos mobiliario enfocado a bienestar, y nosotros hemos hecho como una reflexión muy al interior de cómo tangibilizamos y qué herramientas usamos para de verdad transmitir ese bienestar en lo que hacemos, que es el mobiliario. Una de las cosas que quiero contarte es el año pasado, en medio de esa como curiosidad de qué hacemos nosotros para evidenciarle a nuestros clientes y educarlos de alguna manera en este tema de la ergonomía, veíamos que los clientes nos invitan a cotizar sillas ergonómicas, nos hablan de escritorios ergonómicos, muchas veces sin entender ¿Qué significa ergonomía? Y en Se ese vuelve un genérico, Exacto, se vuelve un término intangible, un genérico. commodity. investigación nos encontramos con algo muy interesante, que fue una universidad en Colombia que tiene una especialización en ergonomía, a la cual nos acercamos y pasamos con ellos un proceso de acompañamiento casi de un año, donde evaluaron nuestro portafolio de mobiliario, revisaron como todos Lo nuestros testearon. sistemas, revisaron todos nuestros sistemas, y al final del ejercicio nos hicieron unas recomendaciones, hicimos ciertas adaptaciones y nos dieron unos conceptos técnicos de ergonomía en nuestras líneas nacionales. Qué importante. Eso fue súper importante porque además hoy tenemos los argumentos Técnicos, literal. Solo desde el diseño, sino con data. le decimos a nuestros clientes, mira por qué una silla es ergonómica. Y también es como un proceso de educación y de compartir ese conocimiento con el mercado. Esa fue una de las cosas interesantes que hicimos. Acompañado de esto, todo nuestro equipo comercial, somos diseñadores y arquitectos. Siempre lo hablo como un diferencial, porque esto nos permite no solamente cotizar un listado de mobiliario, sino acompañar a nuestros clientes en un proyecto desde el inicio, brindarle una asesoría un poco más profesional, y todo nuestro equipo comercial hizo un diplomado este año en ergonomía. Mira, qué importante. En ergonomía. Ya que dices, esto nos diferencia, sé, que lo hemos conversado, que ahora Mepal también está certificado como una compañía BIC. Me gustaría que Iván, no mucha gente sabe qué es ser una empresa BIC. Yo sé que es de beneficio de interés colectivo o común. Me gustaría que nos ampliaras un poquito esa información, porque claramente sé que es un diferencial nuevo para muchos, pero para ustedes como una gran industria debe ser un reto enorme. De acuerdo. Bueno, te voy a contar lo siguiente. Imagínate que cuando uno habla en términos de sostenibilidad, también se volvió un espejismo, una palabra muy genérica, y es muy difícil de ponerla tangible. Demuéstremela. ¿Y usted cómo me la va a demostrar? Demuéstremela en sus materias primas, demuéstremela en sus procesos, demuéstremela con datos y hechos. Entonces, en el gobierno de Duque se inventaron una figura que es la figura de beneficio de interés colectivo. El propósito de las empresas que estuvieran bajo este organigrama es que estaban comprometidas propiamente, no por un tercero, sino propiamente en medir no solamente su impacto comercial, no solamente ser rentables por ser rentables, sino darle un beneficio a la sociedad, a su equipo, a su gente, a sus proveedores, al medio ambiente, y cómo maneja los recursos. Pues esos 5 elementos hacen todo un paquete que nosotros todos los años tenemos que hacer un informe de sostenibilidad y dar continuamente cifras de mejoría. O sea, que no es algo que te exija el mercado, sino que es un propósito propio Totalmente. que nace como Convicción. de voluntad para... Desde la organización Carvajal, Mepal fue la primera empresa que le apostó a este modelo, y posteriormente otras empresas del grupo también lo han hecho. ¿Por qué crees que es algo todavía tan desconocido para la industria? Es desconocido porque en sus inicios el objetivo era que solamente las empresas que estuvieran con este beneficio de interés colectivo, que fueran BIC,
Es más, en nuestra razón social somos Carvajal Espacios SAS BIC. Exacto. Entonces, ese BIC, la idea era, o se pensaba, que solamente trabajar con empresas que fueran BIC lo certifica uno, que son empresas que están pensando en este mismo propósito de sostenibilidad, pero con datos y hechos. Es un tema muy importante y repito que es muy desconocido, pero totalmente relevante para nosotros como asociación, además que estamos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Medellín. Nosotros hacemos parte del clúster de hábitat sostenible y pues ahora como asociación tenemos esa bandera de propender por la sostenibilidad, pero de una manera, como lo dices, realmente profunda, auténtica, con propósito, que se note en el quehacer del diseño. El diseño tiene que trascender de lo estético, tiene que impactar la vida de las personas, mejorar la calidad de la vida misma de ese ser humano en el espacio. Y creo que finalmente es experiencia con el entorno. Aquí hoy estamos en un espacio muy bello además, donde le dimos total importancia, no solamente a la ergonomía, al tipo de iluminación, al tema acústico, a la biofilia, porque el espacio definitivamente es un todo y el mobiliario pues es un actor fundamental en cómo se desarrolla el espacio. Hablemos un poquito de innovación, hablemos un poquito de diseño. ¿Cómo ven el nivel de la feria de diseño? ¿Cómo ven el diseño colombiano a nivel internacional de lo que está ocurriendo? ¿Qué sienten hoy como compañía ustedes? Pues mira, yo creo que lo primero que siempre digo es llegar a esta feria cada año es más impactante, nos sorprende gratamente, me siento súper orgullosa de pararme acá y decir cada año más grande, más linda, de más nivel, todas las marcas y todos los expositores dando lo mejor a nivel de inversión, de creatividad para tener esos stands que son espectaculares. Sin duda creo que el talento colombiano cada vez se muestra más, una cantidad de visitantes que pues nos encontramos en una cantidad de países que uno ni se imagina, y viendo a Medellín pues y a Colombia como una región clave en temas de creatividad. Nosotros desde Carvajal te podría decir que hemos hecho algunas cosas. Creo que algo que resalto como con importancia es la alianza con proveedores que al igual que nosotros compartimos unos valores corporativos y le estamos apostando, invirtiendo en investigación, en tecnología. Hoy en día usamos materiales como las fórmicas antibacteriales, como las telas antimicrobianas, bueno, una cantidad de cosas que hace unos años no se veía. Impensable. Ya, ni siquiera la materia prima. Exacto. Es que ni siquiera la inquietud existía. La pandemia definitivamente marca una... Sí, les cambió el chip completamente. Solo desde la salud. A mí lo que más me impacta es que la salud obviamente era lo primero que había que atender, la vida misma, pero nos hicimos preguntas muy relevantes frente a cómo habitamos los espacios, cómo nos sentimos, qué pasa con nuestras emociones, con nuestra calidad de vida, y eso abre un escenario infinito de cómo cambian los paradigmas en la arquitectura y sobre todo en nuestro gremio que es de arquitectura interior. Definitivamente hay todo un camino por explorar y que hagan ustedes parte de este ecosistema. Ojalá también los llene a ustedes de orgullo como a nosotros nos llena, porque estamos poniendo ese nivel de diseño en Colombia cada vez más alto, educando a nuestros clientes, acompañando a nuestros proveedores con ustedes para que hagamos cada día proyectos de mejor calidad que nos haga sentir orgullosos. Y eso está notándose, porque Medellín, Colombia, está en la mirada del mundo y el diseño colombiano hoy tiene una voz. Yo incluso veía ayer varios videos de organizaciones de arquitectura de México, de Costa Rica, que tenían el propósito de venir acá. O sea, literal, no es solamente el texto de Colombia, Latinoamérica y el Caribe, no, es realidad. Se vive con la gente que entra a cada uno de los espacios de los expositores. Colombia es epicentro de diseño ya a nivel regional. Ay, César, o sea, digamos que es el nivel de creatividad de los colombianos y también de la manufactura, o sea, las empresas colombianas cada vez más de un nivel. Me interesa mucho esa parte y lo mencionaba al principio, y es que definitivamente el hecho de que Colombia tenga este gran aparato productivo, mejor dicho productivo, esa capacidad industrial nos hace notables en otros países, en la región. La capacidad industrial que tiene Colombia es un ejemplo para muchos países de Latinoamérica y nos ha permitido exportar no solamente talento, sino producto y proyectos, que son 3 escalas distintas de servicio y de producto, y definitivamente lo vemos afuera y es notable el nivel técnico del diseño colombiano, y me imagino pues que ustedes también lo perciben. Creo que comparándonos, no por compararnos,
sino porque nos estamos diciendo cada vez más, considera que el producto de ustedes es digno de estar en todas estas regiones, en países latinoamericanos. Quiero de hecho compartir algo. Nosotros tenemos presencia directa en Colombia y Ecuador, pero tenemos distribuidores en Venezuela, en Perú, en Panamá, en México, en Salvador. Y creciendo nuestra red de distribuidores autorizados en Latinoamérica. Hoy, inclusive acá en el stand que tenemos, que este año es un formato súper diferente, porque hicimos una colaboración con la Feria del Diseño, en donde tenemos como el coworking. Entonces digamos que no es el stand como de Mepal. Claro, de solamente vea, no solamente vea y si acaso medio toque, porque no se puede usar, no, úselo, vívalo, experiméntelo completamente. Espectacular esa puesta en escena, muy útil el espacio. Ya tuve la oportunidad de estar ahí trabajando y de todo mi gusto, es de muy buen nivel. Los felicitamos. De nuevo agradecerles por estar acá, por acompañarnos, por hacer parte de acá y de nuestra asociación y por ayudarnos a elevar el diseño colombiano. Es un placer para nosotros. Ya saben que Carvajal Mepal es la casa de todos ustedes, nuestros aliados, de nuestros clientes. Y bueno, esperamos seguirnos encontrando cada año nuevamente Aquí en nos este seguiremos espacio viendo. tan Iván, interesante. muchas gracias por estar acá. Gracias, César.